Paco Rabanne murió en el lugar menos esperado para un actor que había pasado la vida cruzando escenarios, rodajes y fronteras. En un avión, de regreso a España, después de recibir uno de sus últimos reconocimientos internacionales, no llegó a pisar tierra, no llegó a volver a su casa. Y ese detalle, casi cruel, convirtió su final en una imagen difícil de olvidar. Un artista reconocido en medio mundo, con una carrera de más de medio siglo, apagándose entre dos países, entre una ceremonia y el regreso. Pero la parte más interesante no es solo la muerte en pleno vuelo. La pregunta de fondo es otra. ¿Cómo llega un actor nacido en una España pobre, sin el camino fácil de las escuelas de élite ni de las grandes familias del cine, a convertirse en un rostro indispensable para directores como Luis Buñuel, Carlos Saura o Mario Camus, y a despedirse del mundo precisamente cuando todavía lo estaban premiando? Para entender ese final, hay que mirar la vida completa, porque en Paco Rabanne no hay una sola historia. Hay varias capas. Está el muchacho que empezó desde abajo. Está el actor que aprendió mirando, escuchando y trabajando. Está el rostro duro y humano que el cine español utilizó para hablar de deseo, culpa, hambre, poder y dignidad. Está el intérprete que salió de España y fue reconocido fuera. Y está el hombre enfermo que, aún así, siguió viajando para trabajar y recibir aplausos. Su muerte en el cielo fue noticia por lo inesperada. Pero su vida explica por qué esa noticia pesó tanto. Paco Rabanne nació como Francisco Rabal Valera, en Águilas, Murcia, en 1926. Conviene detenerse aquí, porque ese origen no fue un simple dato biográfico. Marcó su voz, su cuerpo, su manera de estar delante de la cámara. No era un actor construido desde la distancia, tenía una presencia muy física. Cuando aparecía en pantalla, parecía traer consigo una historia previa. Polvo, campo, trabajo, calle, cansancio, humor, heridas. Su familia se trasladó a Madrid cuando él era joven. España atravesaba años durísimos, y para muchas familias la prioridad no era la vocación artística, sino sobrevivir. Rabanne trabajó en oficios modestos antes de convertirse en actor. Ese detalle importa porque más tarde, cuando interpretaba a hombres pobres, campesinos, marginados, obreros o personajes golpeados por la vida, no lo hacía como una idea abstracta. Su cuerpo entendía ese mundo. En Madrid empezó cerca del teatro, no como estrella, sino desde lugares discretos. Hay trayectorias que nacen con un golpe de suerte visible. La suya parece más bien una suma de pasos: entrar, observar, aprender, insistir. El teatro fue una escuela dura. Enseñaba presencia, voz, disciplina y resistencia. Y Rabanne tenía algo que no se podía fabricar del todo, una mezcla de rudeza y ternura. Podía parecer amenazante y vulnerable casi al mismo tiempo. Esa ambigüedad fue una de sus grandes armas. En el cine español de posguerra, los actores muchas veces quedaban atrapados en tipos fijos. El galán, el cómico, el villano, el padre, el cura, el campesino. Rabanne, en cambio, podía atravesar varios registros. Su rostro no era perfecto en el sentido clásico. Su voz tenía aspereza. Su mirada podía endurecerse en un segundo, pero también podía transmitir una tristeza limpia, sin subrayarla. Y esa capacidad lo llevó poco a poco a papeles cada vez más importantes. Durante los años 50 y 60, Paco Rabanne fue construyendo una carrera sólida. No fue solo un actor popular, fue también un actor buscado por directores con una mirada más ambiciosa. Y ahí aparece una figura decisiva: Luis Buñuel. Buñuel no buscaba intérpretes decorativos, buscaba rostros capaces de sostener contradicciones. En películas como Nazarín o Viridiana, Rabanne entró en un universo donde la fe, el deseo, la moral y la hipocresía se mezclaban de forma incómoda. No eran historias fáciles, no eran personajes planos, exigían una presencia que no explicara demasiado, pero que dejara ver una tensión por debajo. Rabanne encajaba ahí porque no parecía actuar desde la superficie, parecía cargar algo, y Buñuel supo usar esa carga. Con Nazarín, su figura quedó asociada a un cine de prestigio internacional. Con Viridiana, participó en una de las películas españolas más discutidas y reconocidas del siglo XX. Ese vínculo con Buñuel abrió puertas y también consolidó una idea. Paco Rabanne podía representar España sin reducirla a postal. Podía mostrar un país áspero, religioso, sensual, reprimido, contradictorio. Y eso, para un actor, es mucho más importante que ser famoso durante una temporada. Sin embargo, sería un error contar su vida como una línea recta hacia la gloria. Rabanne trabajó muchísimo, y no todo lo que hizo tuvo el mismo peso.
Como muchos actores de su generación, aceptó proyectos diversos: cine comercial, cine de autor, televisión, teatro. En algunos títulos era el centro, en otros una presencia secundaria. Esa variedad también explica su longevidad. No dependía de un solo tipo de papel. Además, tenía algo que los directores valoran mucho: era reconocible sin ser rígido. El público podía identificarlo de inmediato, pero él aún podía sorprender. Con el paso del tiempo, su imagen fue cambiando. El joven intenso dejó lugar a un hombre maduro, de rostro más marcado, voz más grave, cuerpo más pesado. En otros actores, eso habría sido una pérdida. En Raval fue una ganancia. La edad le dio más autoridad. Su cara se volvió un mapa. Cada arruga parecía útil para la cámara. Y entonces llegaron papeles que lo fijaron en la memoria de nuevas generaciones. Uno de los más recordados es Azarías en Los Santos Inocentes, la película de Mario Camus basada en la novela de Miguel Delibes. Allí, Raval interpretó a un hombre humilde, frágil, limitado en el lenguaje, unido a una pequeña ave y sometido a un mundo rural brutalmente jerárquico. La película mostraba una España de señoritos y criados, de abusos normalizados, de silencios antiguos. El papel era peligroso. Podía caer en caricatura. Podía volverse sentimental. Pero Raval lo sostuvo con una mezcla de inocencia, dolor y dignidad. No necesitaba grandes discursos. Bastaban gestos, miradas, la forma de moverse. En esa interpretación había algo profundamente incómodo. El espectador no podía mirar a Azarías desde arriba sin sentirse cuestionado. La película fue un hito, y Raval, junto con Alfredo Landa, recibió reconocimiento internacional por ese trabajo. Según las crónicas de la época, el Festival de Cannes premió a ambos por sus interpretaciones. Ese momento confirmó algo que ya se intuía. Raval no era solo patrimonio del cine español, era un actor capaz de hablarle al mundo desde personajes muy locales. Ese es uno de los secretos de los grandes intérpretes. Cuanto más concreto es el personaje, más universal puede volverse. Azarías no era una idea general sobre la pobreza. Era un hombre específico, con una forma específica de hablar, de amar, de sufrir, y por eso quedaba grabado. Pero la carrera de Paco Raval no puede separarse de su imagen pública. Era un hombre muy presente en la cultura española. Tenía fama de cercano, de vital, de conversador, también de excesivo en algunas etapas, según han contado distintas entrevistas y perfiles. No conviene convertirlo en santo ni en caricatura. Era un artista de temperamento fuerte, con una vida larga, llena de trabajo, viajes, amistades, tensiones y cambios. Esa humanidad completa es parte de su atractivo. No parecía una figura de museo, parecía alguien que había vivido de verdad. A medida que España cambiaba, Raval también cambiaba de lugar dentro del cine. Durante la dictadura, muchos creadores trabajaban con límites, censuras y códigos indirectos. Después, en la transición y en la democracia, el cine español abrió otras puertas. Aparecieron nuevas historias, nuevos tonos, nuevos conflictos. Algunos actores quedaron asociados al pasado. Raval, en cambio, siguió encontrando sitio. Trabajó con directores distintos, en registros distintos, dentro y fuera de España. Participó en producciones internacionales. Su nombre circuló por festivales. No era una celebridad global al estilo de Hollywood, pero sí un actor respetado por cinéfilos y profesionales. Y eso, en una carrera tan larga, quizá vale más. No ser una moda, sino una referencia. Aquí empieza a acercarse la tensión final, porque cuando un actor envejece, cada premio tiene un doble significado. Por un lado, celebra lo conseguido. Por otro, recuerda que el tiempo se acorta. En la juventud, un galardón parece una puerta. En la vejez, puede parecer una despedida, aunque nadie quiera decirlo en voz alta. Paco Raval siguió trabajando hasta muy tarde. Su presencia ya no era la de un hombre en ascenso, sino la de alguien que llevaba consigo la historia del cine español. Cada aparición suya arrastraba ecos de Buñuel, de Camus, de Saura, de tantas películas. El público no veía solo al personaje, veía también al actor y su memoria. Eso puede ser una ventaja enorme, pero también una carga. Porque el cuerpo no acompaña siempre a la voluntad. Según las informaciones publicadas sobre sus últimos años, Raval arrastraba problemas respiratorios. Se ha hablado de una enfermedad pulmonar y algunas crónicas mencionan una crisis respiratoria como causa de su muerte. No es necesario convertir esa información en diagnóstico detallado. Lo importante para la historia es más simple y más duro. Su salud era frágil, pero él seguía en movimiento, y ese movimiento lo llevó a Canadá. A finales de agosto de 2001,
Paco Rabanne se encontraba en Montreal, vinculado a un festival de cine y a un reconocimiento por su trayectoria o por su trabajo reciente, según las versiones que se citan en distintas notas biográficas. La imagen es poderosa. Un actor español veterano, lejos de casa, recibiendo aplausos en un país extranjero. No era un debutante, no necesitaba demostrar que existía, pero el reconocimiento exterior seguía importando. Importaba porque confirmaba que su carrera había cruzado fronteras. Importaba porque un actor de su generación sabía lo difícil que era salir de un cine nacional limitado durante décadas por la política, la industria y los prejuicios. Importaba porque aquel premio no celebraba solo un papel, sino una vida entera de oficio. Y después vino el regreso. Un vuelo transatlántico puede parecer un detalle logístico. Para esta historia, se convirtió en el escenario final. Rabanne subió al avión con destino a España, volvía a casa, llevaba consigo el peso de un reconocimiento reciente y una carrera inmensa. Pero durante el trayecto, sufrió una crisis vinculada a sus problemas pulmonares. Las crónicas coinciden en lo esencial. Murió a bordo, antes de llegar a suelo español. Esa frase tiene una fuerza seca. Murió a bordo, no en un hospital rodeado de médicos, no en su casa, no en un plató, no en un escenario. En el espacio cerrado de un avión, en tránsito, suspendido entre el lugar donde acababa de ser homenajeado y el país donde lo esperaban. El final parece escrito por un guionista demasiado cruel. Pero precisamente por eso conviene contarlo sin exageración. No hace falta adornarlo. La realidad ya contiene la tensión. Un hombre que había vivido viajando por el cine muere durante un viaje. Un actor que había recibido aplausos fuera de España no alcanza a regresar con ellos. Un rostro que representó como pocos la tierra, el campo, la calle y el cuerpo, se apaga en el aire. La noticia golpeó porque reunía dos ideas opuestas. Por un lado, la consagración, el premio, el festival, el reconocimiento. Por otro, la fragilidad absoluta, la enfermedad, la cabina, la imposibilidad de controlar el cuerpo. En cuestión de horas, el relato pasó del homenaje al duelo. Y ahí aparece una verdad que a veces se olvida cuando hablamos de actores. La fama no protege del final. El prestigio no negocia con la biología. Una carrera enorme puede terminar de forma abrupta, sin escena final preparada. Pero el caso de Paco Rabanne también muestra algo más. La muerte no define por completo una vida, aunque pueda iluminarla de golpe. Si solo recordamos que murió en un avión, reducimos su historia a una anécdota trágica. Y eso sería injusto. La fuerza de ese final está justamente en el contraste con todo lo anterior. Murió en el cielo, sí, pero antes había caminado una enorme distancia. De la Murcia de su infancia al Madrid del teatro, del cine español de posguerra a los festivales internacionales, de papeles de juventud a interpretaciones memorables de madurez. Ese recorrido explica por qué su muerte fue sentida como la pérdida de algo más que un actor famoso. Se iba una forma de interpretar, una manera de poner el cuerpo, una conexión con un cine que ya estaba cambiando, una generación entera. Pensemos en lo que representaba su presencia. En muchas películas, Rabanne no era elegante en el sentido pulido, era verdadero, incluso cuando el personaje era moralmente ambiguo, incluso cuando era duro, incluso cuando estaba roto, había una textura humana. El espectador podía sentir que ese hombre venía de algún sitio real. Esa cualidad es difícil de enseñar. Las escuelas pueden entrenar la voz, la técnica, el movimiento, pero la vida deja marcas que la cámara reconoce. Rabanne tenía esas marcas y supo convertirlas en oficio, no solo en carácter. Por eso trabajó con autores tan distintos. Buñuel necesitaba en él una mezcla de espiritualidad, deseo y tierra. Camus necesitaba vulnerabilidad y precisión. Otros directores buscaron su autoridad, su crudeza, su memoria. En cada etapa, su rostro servía para contar algo del país y algo del ser humano. También hay que decir que Paco Rabanne pertenece a una época en la que el actor tenía otra relación con el público. No existía la exposición permanente de las redes sociales. La imagen se construía por películas, entrevistas, apariciones públicas y memoria colectiva. El misterio no era una estrategia, era parte natural del oficio. El público conocía su rostro y su voz, pero no necesariamente cada gesto íntimo de su vida. Eso hacía que el cine tuviera un peso especial. Cuando Rabanne aparecía en pantalla, esa aparición importaba. No competía con miles de publicaciones diarias. Su imagen se fijaba en salas, televisiones, reposiciones, conversaciones familiares. Muchos espectadores no lo descubrieron en estrenos, sino años después, viendo películas en televisión. Así se construyen algunas leyendas.
no de golpe, sino por repetición silenciosa. Y aquí hay otro punto clave. Raval no fue solamente un actor de prestigio para críticos, fue un actor que entró en casas. Su rostro resultaba familiar para varias generaciones. Para unos era el actor de Buñuel, para otros el de Los Santos Inocentes, para otros un secundario poderoso en películas vistas una tarde cualquiera. Esa amplitud lo volvió parte del paisaje cultural. Cuando una figura así muere, la reacción pública mezcla recuerdos personales con historia del cine. No se llora solo a la persona, se llora una época propia. El espectador recuerda dónde vio aquella película, con quién, en qué momento de su vida. El actor se convierte en depósito de memorias ajenas. Por eso el final en el avión tuvo tanta resonancia. Era fácil de contar, pero difícil de procesar. Tenía todos los elementos de una noticia impactante, un premio reciente, un vuelo de regreso, una enfermedad que se agrava, una muerte antes de llegar a casa. Sin embargo, debajo de esos elementos había algo más profundo, la sensación de que un ciclo se cerraba en pleno movimiento. No se cerraba en reposo, se cerraba viajando, y eso encaja con su carrera. Paco Raval no fue un actor quieto, cambió de medios, de países, de registros, de edades cinematográficas. Siguió trabajando cuando otros se retiraban, siguió aceptando la exposición del oficio. En esa obstinación hay admiración, pero también una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde debe seguir un artista cuando el cuerpo ya avisa? No hay una respuesta simple. Algunos creadores solo se sienten vivos trabajando. Para ellos, parar no es descanso, es desaparición. En el caso de Raval, lo prudente es no inventar intenciones. No sabemos qué pensó en sus últimos días. No podemos poner palabras en su mente, pero sí podemos observar un hecho. Estaba activo, estaba viajando, estaba conectado con el cine hasta el final. Eso cambia la lectura de su muerte. No fue el final de alguien olvidado. Fue el final de alguien todavía llamado, todavía reconocido, todavía presente. Y al mismo tiempo, fue una advertencia brutal sobre la fragilidad del cuerpo. La enfermedad pulmonar tiene algo especialmente cruel para un actor. La respiración es la base de la voz, y la voz, en Raval, era parte esencial de su identidad. No era una voz neutra, tenía textura, peso, arrastre. En ella había acento, edad, tabaco de época, calle, teatro. Cuando un problema respiratorio amenaza a alguien así, no amenaza solo una función biológica, amenaza también una herramienta artística. Por eso, resulta tan fuerte imaginar que su último combate no fue con un personaje, ni con una escena difícil, ni con una cámara, sino con el aire. Otra vez, no hace falta exagerar, basta con mirar la cadena de hechos. Premio, avión, crisis respiratoria, muerte antes de aterrizar. Esa cadena es suficiente. Después de su fallecimiento, su figura quedó fijada en una especie de doble imagen. Por un lado, el actor celebrado, con premios, películas, prestigio. Por otro, el hombre vulnerable que no llegó a casa. Esa doble imagen sigue alimentando la curiosidad porque resume una contradicción que todos entendemos. Se puede estar en la cima simbólica y al mismo tiempo en el punto más débil de la vida. El éxito no siempre llega cuando uno puede disfrutarlo plenamente. A veces llega tarde, a veces llega mezclado con cansancio. A veces llega cuando el cuerpo ya ha pagado demasiadas facturas. Y aún así, ese reconocimiento importa, porque confirma que lo hecho no se perdió. En Paco Raval, lo hecho no se perdió. Sus películas siguen ahí, y cuando se revisan, se entiende mejor por qué su nombre permanece. No dependía de una moda estética, no era solo una cara conocida, tenía una verdad interpretativa que aguanta el paso del tiempo. Algunas formas de actuación envejecen mal porque están demasiado atadas a gestos de una época. Raval, en sus mejores trabajos, conserva una fuerza directa. Puede cambiar el ritmo del cine, puede cambiar la sensibilidad del público, pero un rostro humano bien filmado sigue funcionando, especialmente cuando el actor sabe escuchar. Raval escuchaba en pantalla. Esa es una cualidad menos visible que el gran monólogo, pero más importante. Muchos actores esperan su turno para hablar. Los buenos actores existen también cuando callan. Raval podía llenar un silencio sin convertirlo en exhibición. Su presencia sugería pensamiento, deseo, miedo o cansancio sin explicarlo todo. Esa economía lo hizo útil para directores que no querían subrayar, y lo hizo memorable para espectadores que no necesitaban entender cada matiz para sentirlo. También conviene recordar que su carrera convivió con transformaciones enormes en España. Nació antes de la Guerra Civil
Creció en una posguerra dura, trabajó durante décadas de censura y vio llegar la democracia, la modernización, la internacionalización del cine español. Su vida atravesó casi todo el siglo XX español. Esa amplitud histórica lo convierte en algo más que un intérprete. Fue un testigo con rostro, no un historiador, no un político que explique los procesos, un rostro. Y a veces los rostros conservan una memoria que los discursos no alcanzan. En Los Santos Inocentes, por ejemplo, no hace falta una clase completa sobre desigualdad rural para sentir la violencia de ese mundo. La película la muestra en relaciones, espacios, tonos de voz, y Raval, con su azarías, encarna una de las partes más indefensas de ese sistema. El espectador entiende con el cuerpo antes que con la teoría. En Buñuel, su presencia ayuda a sostener conflictos morales más ambiguos. No se trata solo de buenos y malos, se trata de impulsos, contradicciones, deseos reprimidos. Raval tenía la densidad necesaria para que esos personajes no parecieran símbolos vacíos. Esa es la diferencia entre un actor correcto y un actor necesario. El correcto cumple. El necesario cambia la temperatura de la película. Paco Raval cambiaba la temperatura. Por eso su final sigue generando interés. No porque morir en un avión sea una rareza morbosa, sino porque ese final parece concentrar el tema de toda una vida. El viaje entre origen y reconocimiento, entre tierra y mundo, entre oficio y cuerpo, entre aplauso y silencio. Volvía con un premio, pero no volvió. Esa frase se queda porque tiene una estructura casi imposible de borrar. Habla de triunfo y pérdida en el mismo movimiento. Y nos obliga a mirar de nuevo el precio de una carrera artística larga. Una carrera así exige más que talento. Exige resistencia física, paciencia, disponibilidad, exposición constante al juicio ajeno. Exige aceptar papeles buenos y otros menos buenos. Exige reinventarse cuando el rostro cambia. Exige seguir siendo interesante cuando la industria busca caras nuevas. Raval lo hizo durante décadas. Ese es el verdadero núcleo de su historia. El avión fue el último escenario, pero no el principal. El escenario principal fue una vida entera de trabajo. Y aquí está la clave para no quedarnos solo en la tragedia. Paco Raval no se volvió importante por la forma en que murió. Su muerte se volvió importante por la vida que había detrás. Si un desconocido muere en un vuelo, es una desgracia privada. Cuando muere Raval, el hecho se convierte en memoria cultural, porque millones de personas ya habían visto algo de sí mismas en su cara. Ese es el poder extraño del cine. Convierte a personas que no conocemos en parte de nuestra biografía. Nunca hemos hablado con ellas, pero las recordamos. Nunca estuvieron en nuestra casa, pero sus películas sí. No fueron familiares, pero acompañaron momentos familiares. Por eso, cuando desaparecen, sentimos que se mueve algo en nuestro propio archivo emocional. En el caso de Raval, ese archivo incluye imágenes muy distintas. El joven de mirada intensa, el hombre de campo, el personaje herido, el rostro de Buñuel, el Azarías de Camus, el veterano premiado fuera de España. Todas esas imágenes conviven, ninguna lo agota. Y quizá esa sea la mejor manera de recordarlo, no como una estatua, sino como una suma de contradicciones. Rudo y sensible, popular y prestigioso, local e internacional, de tierra y de viaje, capaz de representar la pobreza sin adornarla, la culpa sin explicarla, la ternura sin endulzarla. Su final en el cielo añade una última contradicción. Un actor tan asociado a lo físico, a lo terrestre, a lo humano más concreto, murió suspendido en el aire. Pero incluso esa imagen, por fuerte que sea, no debe tapar el resto. Lo que queda de Paco Raval no es solo la noticia de su muerte. Queda una lección sobre el oficio. La carrera de un actor no se mide únicamente por premios ni por fama inmediata. Se mide por la capacidad de permanecer en la memoria cuando ya no hay campaña, ni estreno, ni alfombra roja. Se mide por la fuerza con la que una escena sigue respirando décadas después. Y en ese sentido, Raval sigue respirando en sus películas, aunque su último viaje terminara precisamente por falta de aire. Esa es la paradoja más dura y más clara. El hombre murió antes de llegar a casa. El actor, en cambio, sí regresó muchas veces. Cada vez que alguien vuelve a ver una de sus películas, cada vez que una nueva generación descubre su rostro, cada vez que el cine español busca sus raíces y encuentra allí su voz grave, su mirada cansada y su forma inconfundible de estar, Paco Raval murió en tránsito, con un reconocimiento reciente y una vida de trabajo detrás. Pero su historia no termina en la cabina de un avión. Termina, si es que termina, en la memoria de quienes entienden que algunos actores no solo interpretan personajes, también guardan la huella de un país, de una época y de una manera de mirar al ser humano sin maquillarlo demasiado. Y por eso aquel regreso incompleto sigue llamando la atención, porque no fue solo una muerte inesperada,
Fue el último plano de una vida dedicada a aparecer, desaparecer y volver a aparecer en la pantalla. Si esta historia te interesa, vuelve a mirar una escena de Paco Rabanne con calma. No busques solo lo que dice. Mira cómo respira, cómo escucha, cómo ocupa el silencio. Ahí está la razón por la que, incluso después de aquel vuelo, su presencia no terminó de irse.